Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches y qué bueno poder estar con ustedes a través de este medio. Un saludo especial para el pastor Freddy, para su esposa, la hermana Nubia, y también para los hermanos allá en la Iglesia Bíblica Bautista de Suba, que sabe que los queremos un montón. Un saludo especial también para todos los hermanos que nos estén acompañando de alguna otra congregación. Si les conozco, mire, un abrazo cálido desde Puerto Rico. Si no, para mí es un gusto estar aquí contigo. Yo quiero ser bendición, yo quiero animarte, yo quiero apoyarte, yo quiero levantar tus manos a Dios para que tú puedas continuar esta carrera cristiana, y ciertamente no soy digno del gran privilegio que Dios nos da de servir como predicadores, pero pues aquí estamos dispuestos a hacerlo porque el Señor nos ha llamado. Un saludo especial también para nuestras familias, ¿verdad? Tengo a mis familiares en Puerto Rico, algunos de ellos están sintonizados y saben que les amo a pesar de la distancia. Les envío un abrazo, igual también a la familia de mi hermosa prometida Angie Páez, que algunos de ellos yo sé que estarán conectados también, mis oraciones con ellos y un abrazo a todos ustedes, un fuerte abrazo. Si puede, ¿verdad? Y es tan amable en este tiempo, yo le voy a animar a que busque su Biblia, por favor, y me acompañe en el libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 27 en esta noche, Salmo 27. En lo que llegan allí, un poquito de lo que está sucediendo acá en Puerto Rico, pues el tema de la cuarentena es una realidad. Estamos encerraditos. Hoy salí a hacer compra. Todo se veía bastante normal. No tuve que pelear con tanta gente para conseguir lo que andábamos buscando. Y gracias a Dios estamos bien. Estamos bien atendidos. El Señor ha suplido. El país se ha paralizado bastante, pero todavía hay movimiento. Y estamos esperanzados de que esta prueba, como uno de los predicadores mencionaba las noches anteriores, no va a durar para siempre. El Señor tiene un propósito y el Señor va a cumplir ese propósito, hermano. Nosotros tenemos un Dios que es bueno, su corazón es bueno. Él no es un dictador egocéntrico, caprichoso, no. Nuestro Dios es un Dios bueno y Él desea nuestro bienestar, Él desea nuestra bendición, pero Él también tiene un plan y Él quiere fortalecernos. Así que tengamos esa mirada positiva, ¿verdad? No un optimismo humanista, sino confiados en Dios y en lo que Él está haciendo. Salmo 27, por favor. Yo quiero leer los versículos del 1 al versículo 6 del Salmo 27 en esta preciosa noche. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 27, comenzando en el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Verso 6 dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, agradecemos tu misericordia y el regalo que nos das de un día más y también la oportunidad de reunirnos, Señor, de congregarnos a través de esta plataforma con el deseo de alabarte a través de cánticos, de
orar a ti pidiendo tu ayuda y también, Señor, sentarnos a tus pies y escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Ciertamente es un tesoro el que nos has dejado, Señor, tu palabra. Y Padre, nosotros necesitamos lo que tienes para nosotros, que es muy valioso. Pedimos que por favor nos enseñes, oh Espíritu Santo de Dios. Reúnete con nosotros. Cumple ese ministerio maravilloso de ser nuestro Maestro. Háblanos, por favor, transfórmanos. Señor, te necesitamos de ti desesperadamente en esta hora. Por favor, Señor, cumple tu propósito en nuestra vida hoy y prometemos darte honra y gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El evangelista D.L. Moody, en cierta ocasión, él comentaba de una jovencita que ella estaba de lo más bien, pero de repente, de la noche a la mañana, ella enfermó gravemente y en esta enfermedad ella quedó parapléjica y casi totalmente ciega. Él se encontraba en el hospital visitando a esta jovencita. Ahí estaban sus papás y no estaban muy lejos de donde estaba la niña postrada en aquella cama, cuando el doctor se le acerca a los papás y el doctor les dice a ellos con esta nota de pena, les dice: pobre joven, pobre niña, ciertamente ha vivido ya sus mejores días. Y la niña escuchó las palabras del doctor y ella exclamó rápidamente, le respondió, le dijo: no, doctor, mis mejores días todavía están en el futuro. Mis mejores días son aquellos en los cuales he de contemplar a mi Rey en su hermosura. Amado, cuando yo leo las palabras de este salmo, del Salmo 27, especialmente en esta primera parte del salmo, yo veo ese cuadro de batalla que se pinta con las palabras que usa este salmo. Palabras como maligno, palabras como angustiadores, palabras como enemigos en el versículo 2, palabras como ejército y guerra en el versículo 3, enemigos otra vez en el versículo 6. Todo esto nos habla de una batalla, nos habla de guerra, nos habla de conflicto. Frases como esta: aunque un ejército acampe contra mí, o sea, es muy claro que está hablando de una batalla, de una guerra, de una lucha. Esta otra frase: aunque contra mí se levante guerra, o sea, obvio, es claro que está hablando de una lucha, de una guerra, de una batalla. Nos dice todo esto que David estaba pasando por un tiempo bien difícil. O sea, al parecer él estaba pasando por un tiempo muy duro. Y sin embargo, al leer estos versículos también nos queda muy claro que incluso en medio de la batalla de David todavía tiene esperanza. Él tiene esperanza. Amado, la esperanza es algo poderoso. Chesterton dijo: no hay medicina como la esperanza. No hay un incentivo tan grande y no hay un tónico tan poderoso como la expectativa de algo mejor mañana. Emily Dickinson dijo en uno de sus poemas: la esperanza tiene alas llenas de plumas y vuela y se posa sobre el alma en su angustia. Marden dijo: no hay medicina como la esperanza. Plinio escribió: la esperanza es el sueño de un hombre que está despierto. Martín Lutero dijo: todo lo que se hace en el mundo se hace con esperanza y se hace por esperanza. Ahora, la Real Academia de la Lengua Española define la palabra esperanza de la siguiente forma. Lo define como un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible aquello que deseamos. O sea, hermanos, la definición que el mundo da de esperanza es el tener un deseo de obtener o de hacer algo, o de que algo suceda, o de que algo sea verdad, especialmente dentro de la posibilidad o dentro de la probabilidad. O sea, es posible de que se logre.
la esperanza, desde el punto de vista del mundo, es justo lo que describe esa definición. El mundo, hermanos, ve la esperanza como un simple deseo, como el deseo que tienen en su corazón. O sea, es un anhelo por algo incierto que podría suceder, pudiera suceder. Ahora, la Biblia nos enseña una definición muy diferente de la esperanza. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y está hablando de esperanza. Esa es la esperanza, la confianza en Jehová. Pablo, en el capítulo 13 de 1 de Corintios, él dice, ¿verdad? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y claro, ¿verdad? De todos estos, el mayor es el amor, pero dice que estos permanecen. O sea, es algo cierto, es algo firme, es algo real. La fe, el amor y la esperanza del Hijo de Dios. Entonces el mundo dice que la esperanza es simplemente un deseo en el corazón, pero las palabras usadas por la Biblia cuentan una definición muy diferente. Nos enseña que la esperanza, hermanos, es lo siguiente. Y quiero que si tienes la oportunidad de llevarte algo para tu casa, ya que estás en tu casa, pues que te lo quedes. Esta es la definición bíblica de esperanza. Es esa confianza profunda en que Dios cumplirá sus promesas. Esa es nuestra esperanza. La esperanza bíblica es que Dios va a cumplir sus promesas y yo estoy confiado en ello, completamente convencido de que así será. Ahora, yo sé de que todos los que están sintonizados tienen batallas. Claro, todos tenemos batallas. Tenemos muchas, tenemos pocas. Es probable de que en estos momentos tú estés viendo, ¿verdad? Este tema del virus, este tema de cómo ha afectado tantas áreas y tantos aspectos de la vida diaria y tú cuentes este tiempo como una gran batalla y es legítimo, está bien, no hay problema con eso. Tienes batallas, yo tengo batallas, tenemos batallas. Eso es obvio, eso es claro, eso lo entendemos. La pregunta en realidad es: sí tenemos batallas, pero ¿acaso tenemos esperanza? ¿Tenemos esperanza, hermanos? ¿Estamos descansando nosotros en la confianza de que Dios hará lo que Él prometió que haría? Y hermanos, esa es la esencia de la esperanza. Y hermanos, escúchame bien, la esperanza es una posesión que todos necesitamos. Todos necesitamos tener esperanza. Y nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de esperanza, pero todos necesitamos esperanza y todos necesitamos esperanza en grandes cantidades, hermanos. Es algo que sinceramente necesitamos. Hoy yo quiero hablarte de tener esperanza en medio de tu batalla. Tener esperanza en medio de tu batalla. Yo quiero que tú veas a partir de este salmo de David que tú y yo podemos tener esperanza. Nosotros podemos tener esa esperanza porque esa esperanza es real y esa esperanza está disponible para nosotros. El texto comienza diciendo en el versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Lo primero que yo quiero que tú veas en esta noche, hermano, es que nuestra confianza en Dios nos da esperanza. Nuestra confianza en Dios nos da esperanza. David comienza este salmo de esperanza declarando la fe personal que él tiene en Dios. Y yo quiero que usted note el uso triple del pronombre mí en el versículo 1. Él dice: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación y Jehová es la fortaleza de mi vida. O sea, en otras palabras, Él es mi fortaleza también. David tenía una relación personal con Dios. Por eso él estaba diciendo: Jehová es mío.
Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi fortaleza. Y sabe, este es el fundamento básico para la esperanza, es tener una relación personal con Dios. Tenemos que tener confianza en la persona de Dios. David aquí nos dice que Dios es su luz, o sea, es Dios, Jehová. Él no está diciendo mi fuerza es mi luz, Él no está diciendo mis riquezas son mi salvación, Él no está diciendo mi reino es mi fortaleza, Él no está diciendo mis soldados van a obrar por mí o van a socorrerme. Él no le está diciendo Jehová, Jehová es todo eso para mí. Y hermanos, hay una tremenda bendición en estos tres títulos que David le da a Dios en este primer versículo. Porque como nuestra luz, Dios libera a sus hijos de la oscuridad. La Biblia dice que nos libró del poder de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En Colosenses 1:13. Entonces, como nuestra luz, Dios es nuestro guía. Él nos ha librado de la oscuridad, pero Él también guía nuestros pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él ordena los pasos del justo. Él guía a sus hijos. Él es nuestra luz. Pero también como nuestra salvación, Dios nos libera a nosotros de la condenación. La Biblia dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Entonces, como nuestra salvación, Dios nos ha salvado y ha asegurado nuestras almas. Nosotros estamos seguros en Él. Juan 10:27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él es nuestra salvación. Pero Él también es nuestra fortaleza. Y como fortaleza, Dios nos libera de la derrota. Hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos darle gracias a Dios, que nos ha dado la victoria mediante Jesucristo. 1 Corintios 15. Como nuestra fuerza, como nuestra fortaleza, Dios nos da victoria. Nosotros somos más que vencedores. Nosotros hemos vencido por la fe a este mundo, hermano. Él es nuestra fortaleza. Y sabe, estas tres grandes características de Dios, si pudiéramos decirle así, ¿verdad?, sirven para darnos esperanza incluso en medio de nuestra batalla hoy. Debido a quien Dios es, debido a lo que Él hace por nosotros, no debemos temer, hermanos. No debemos temer a ningún enemigo que se levante contra nosotros. Escúcheme bien, ni siquiera Satanás mismo es rival para nuestro Dios. No debemos temer. Debemos estar confiados, así como David estaba confiado en Dios, en la persona. Tenía confianza en las promesas de Dios. David nos declara, ¿verdad?, que su esperanza presente, ¿verdad?, descansa sobre lo que el Señor había hecho por él en el pasado. Voy a llamar tu atención al versículo 2 del Salmo. Dice, cuando se juntaron, está en pasado, contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron en pasado y cayeron en pasado. Entonces David está confiando en Dios y en la obra que Dios ha hecho en el pasado, y eso le da a él esperanza de que Dios puede seguir haciendo ese mismo trabajo, esas mismas obras hoy día en su batalla actual, hermanos. O sea, Dios no le falló en el pasado y Dios no le fallaría a su hijo hoy. Y él estaba convencido de eso. Y amado, esa es la misma confianza para nosotros hoy. O sea, el Dios que nos llamó, el Dios que nos amó, el Dios al que servimos, es un Dios que no cambia. Es un Dios que permanece igual. Él es el mismo Dios con el mismo poder que ha existido en el pasado y existe hoy y existirá para siempre por la eternidad. O sea, debido a que Él ha sido fiel en el pasado, nosotros podemos contar con que Dios va a ser fiel hoy y siempre.
y debemos confiar. Amado, piensa por un momento, piensa en todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Piensa por un momento en todos los enemigos que Dios ha vencido por ti. Piensa por un momento en todas las montañas que Dios ha movido por ti. Piensa por un momento en todas las victorias que Dios ya ha ganado por ti. Hermanos, piensa en todas estas cosas y recuerda que el Dios que hizo innumerables maravillas en el pasado sigue siendo ese mismo Dios hoy. O sea, eso debería darle esperanza al pueblo de Dios. Eso debería darte esperanza hoy, amado. Esa confianza en Dios y en lo que Él ha hecho en el pasado debiera darte esperanza hoy. Nuestra confianza en Dios nos da esperanza. Pero seguimos leyendo y en el versículo 4 de nuestro salmo hoy dice lo siguiente, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y amado, el primer punto es nuestra confianza en Dios nos da esperanza. Pero mi segundo punto en esta noche es nuestro compromiso con Dios nos da esperanza. No solo nuestra confianza en Dios o nuestra fe en Dios nos da esperanza, sino que también nuestro compromiso con Dios, o sea, nuestra fidelidad a Dios, nos da esperanza. Aquí vemos que David menciona 3 objetivos en el versículo 4 que nacen de un corazón comprometido con Dios. Y yo quiero que nosotros veamos cómo se manifiesta el compromiso de David para con Dios o con el Señor. Mira, David está comprometido, número 1, a encontrarse con Dios. David quiere pasar toda su vida, él quiere pasar todos los días en la casa de Dios, dice el Salmo. El verso 4 dice que él quiere pasar todos los días en la casa de Jehová. Él quiere estar en ese lugar donde mora Dios. Él quiere estar donde la presencia de Dios es real. Y sabe, hermano, esto es un tema que David repitió varias veces, pero uno de esos tiempos en los que él lo repite y me parece interesante es en el Salmo 84, cuando él dice que él tiene envidia de los pajaritos, porque los pajaritos pueden hacer su nido cerca del templo, cerca del tabernáculo, cerca de la casa de Dios, y él quisiera estar tan cerca como esos pajaritos. Él quisiera estar tan cerca de Dios como ellos, pero no puede. Y él tiene envidia de ellos. O sea, David quería estar con Dios. Él estaba comprometido. Él estaba comprometido a encontrarse con Dios. Era el latido de su corazón. Y hermanos, ese debiera ser también nuestro deseo. Nosotros necesitamos esa misma pasión para estar donde Dios está y buscarlo. Él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Yo me voy a esforzar, yo voy a encontrarme con Dios. Él dice, yo la voy a buscar. ¿Yo voy a buscar qué? Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él estaba comprometido, hermanos, en esto. Él quería encontrarse con Dios. Yo creo de que debiera haber un deseo en nosotros, hermanos, de encontrar ese lugar, ¿verdad?, donde podemos estar en cercanía y en intimidad con Dios. Y no es tanto geográfico. Gracias a Dios ya no es tan geográfico. En el pasado, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del tabernáculo y del templo, Dios moraba en esos lugares. Dios moraba en el tabernáculo, Dios moraba en el templo. Y si alguien quería estar en la presencia de Dios, debía ir al tabernáculo, debía ir al templo. Pero gracias a Dios, amado mío, eso no es el caso hoy. Su presencia está con nosotros. Él está en cualquier lugar, en todo lugar. Podemos buscarlo y podemos encontrarlo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, hermano, yo creo de que nosotros también podemos tener ese lugar, entre comillas, donde nosotros podemos estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, así como David quería. Y amado, escúcheme bien, si hay un deseo genuino
en nuestro corazón de estar cerca de Dios, eso se va a manifestar en una acción clara. O sea, habrá un compromiso con el buscar a Dios a través de la oración, con el buscar a Dios a través de escudriñar su palabra. Habrá un compromiso con el culto de adoración, tanto público como privado. Va a haber un compromiso, va a haber acción, vamos a movernos a trabajar en ello. Los que quieren estar cerca del Señor, hermanos, encuentran la forma de estarlo. Nada los detiene, no hay excusa, no hay pero que valga, no hay obstáculo. Tú quieres estar cerca de Dios, tú lo vas a lograr. Tú vas a hacer que sea una realidad. ¿Por qué? Porque Dios no se está escondiendo. Amén. Dios no se está escondiendo. Dios quiere que tú te encuentres con Él. Y si tú haces un movimiento hacia Dios, si tú haces un movimiento para acercarte a Dios, Dios hace su movida para acercarse a ti. Mira lo que dice la Biblia en Santiago, capítulo 4, un versículo precioso. Santiago, capítulo 4, verso 8, dice esto: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Wow, Dios no está jugando a las escondidas contigo. Él no está jugando escondite conmigo. Él quiere estar conmigo. Y Él quiere que yo quiera estar con Él. Y amado, David estaba comprometido a encontrarse con Dios. Pero él también estaba comprometido a enamorarse de Dios. David dice en el Salmo 27, en el versículo 4, que él va a buscar estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Pero él dice en la siguiente frase, luego él dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Wow. O sea, contemplar la belleza de Dios. En otras palabras, es buscar su rostro. Es verle de frente, verle cara a cara. O sea, David no solo estaba comprometido a estar donde el Señor está, pero él también estaba comprometido a adorar a Dios. Él quería verle de frente, él quería enamorarse de su Dios. Y hermano, esto es una meta digna para la vida. Yo creo de que esa debe ser la meta de todo creyente. Buscar estar donde Dios está, estar siempre en la presencia de Dios y enamorarse de Él todos los días y cada día más, enamorarse apasionadamente de Dios. Hermano, si nosotros vamos a adorar a Dios, nosotros tenemos que hacerlo a su manera. Y cuando nosotros buscamos, ¿verdad? En la revelación de Dios, en su palabra, buscamos conocer a Dios y nos sometemos al Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a ocuparnos en el negocio de amar a Dios. Nosotros vamos a ocuparnos en el negocio de enamorarnos de Él todos los días y cada día más. David estaba deseando eso. Él quería estar donde estaba Dios. Él quería encontrar a Dios. Él se comprometió a eso. Yo me voy a encontrar con Dios. Yo lo voy a buscar y yo me voy a enamorar de Él. Yo voy a contemplar su hermosura. Pero él también estaba comprometido a establecerse en Dios. La Biblia dice en el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para inquirir en su templo. ¿Qué quiere decir eso de inquirir? David está expresando aquí su deseo de invocar a Dios y de hacer peticiones a Dios. O sea, David aquí declara que su total dependencia es Dios, que Dios es su suficiencia y que Dios es todo lo que él necesita para las necesidades de la vida. Él entiende que Dios es su más preciado tesoro y su más grande ayudador. O sea, David mira más allá de sus propias habilidades y él ve las provisiones ilimitadas de Dios. Y amado, por esa razón, él no quiere nada, sino solo inquirir en el templo de Dios. Él quiere clamar a Dios. Él quiere presentar su petición a Dios porque él sabe que Dios
va a responder por él. Dios le va a ayudar. Amado, yo no sé tú, pero yo creo de que muy a menudo nosotros somos culpables de menospreciar la oración. Nosotros tenemos un recurso ilimitado en la oración. No solo estamos invitados a venir a Dios. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Hebreos capítulo 4 dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Tenemos el acceso abierto. Y no solo eso, nosotros podemos orar. Hemos sido invitados a orar, a presentar nuestra petición. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Dios le dijo a su pueblo. Dios nos ha prometido, hermanos, que Él va a escuchar nuestras oraciones y que Él va a responder nuestras oraciones. Entonces, amado mío, por esa razón nosotros debemos aprender a apoyarnos en Dios. Debemos aprender a establecernos en Él, a plantar el pie firme en Dios y saber que en Él tenemos todo lo que andamos buscando y todo lo que anhela nuestra alma y todo lo que necesitamos para el día a día. Establecernos en Dios. Dios se va a ocupar de nosotros. Él se va a ocupar de nuestras necesidades. Entonces, en lugar de preocuparnos y en lugar de temer, debemos decir como el salmista: no temeré, no temerá mi corazón. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Volvernos a Dios. Volvernos a Dios en confianza. Él nunca nos va a fallar. Nunca. Él nunca nos va a dejar ir con las manos vacías. Él siempre va a responder. Él dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Amén. Entonces Dios lo hace, hermano. Dios es fiel. Podemos confiar en Él. Nuestro compromiso con Dios nos da esperanza, aún en el día de la batalla. Y amado, a medida que nosotros nos acercamos a Él, a medida que nosotros le amamos más, o sea, nos enamoramos, y a medida que nosotros nos apoyamos de Él, o sea, nos establecemos en eso, nosotros podemos tener absoluta confianza de que Él cuida de nosotros y que Él se ocupa de nuestras necesidades y de todas las cosas que aún nos preocupan. Aquellas batallas que ni siquiera son físicas, aquellas cosas que nos agobian, aquellas cosas que nos cargan la mente y nos presionan y nos hacen dudar y nos hacen preocuparnos y nos quitan el sueño. Dios se ocupa de todo eso, hermano, cuando nosotros confiamos en Él. Entonces, nuestra confianza en Dios nos da esperanza. Nuestro compromiso con Dios también nos da esperanza. David estaba confiado en Dios y David estaba comprometido. Él iba a encontrar a Dios, él iba a enamorarse de Él y él iba a establecerse en que Dios le iba a hacer la ayuda, el trabajo, el apoyo que él necesitaba. Pero ahora yo quiero que veas conmigo este tercer punto y con esto terminamos en esta preciosa noche. El versículo 5 y 6 dice de la siguiente forma, dice: porque Él, hablando de Dios, Él Jehová, Él Dios, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Nuestra confianza en Dios nos da esperanza. Nuestro compromiso con Dios nos da esperanza. Y en tercer lugar, nuestro consuelo por Dios nos da esperanza. En estos dos versículos, nosotros vemos de una forma poética y magistral cómo David expresó que quien lo consolaba era Dios.
Y hermano, Dios tiene un lugar especial para sus hijos. Dios tiene un lugar bonito. No es tanto geográfico, pero es un lugar bonito. Dios tiene un lugar secreto para nosotros. La palabra tabernáculo, en el versículo 5, nos recuerda al lugar de la adoración. Entonces, cuando yo digo de que Dios tiene un lugar secreto, a lo que estoy refiriéndome por secreto, es al lugar santísimo. No es solo al tabernáculo en sí, sino al lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar que estaba fuera de alcance de todos, menos del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote podía entrar solamente él al lugar santísimo, y solamente lo podía hacer una vez al año, y lo tenía que hacer con la sangre de un animal inocente. Entonces, hermanos, era un lugar inaccesible para todos los demás. Pero David dice aquí que Dios lo va a esconder en su tabernáculo. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos acceso a ese lugar hoy. Ese lugar era secreto, pero ese lugar ha sido público. Cuando Cristo murió en la cruz y Él dijo consumado es, uno de los milagros que pasó inmediatamente después de ese evento histórico fue este. Dice la Biblia de que el velo del templo era un velo grueso, tal vez unos 10 centímetros de ancho. Era un velo alto. El tabernáculo y el templo eran edificios con techos altos. Era ancho, cubría todo. No había forma de tú mirar ni por los lados, ni por encima, ni por debajo. No podíamos traspasar ese velo para ver el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios allí representada en el arca del pacto. Pero dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz, ese velo se rasgó, hermanos. Se rasgó de arriba a abajo. El sacrificio que era necesario hacer por la humanidad se hizo con Cristo en la cruz. Se cumplió esa parte de la ceremonia y de los holocaustos y sacrificios. Se cumplió y el velo se abrió completamente. Y ahora todos podíamos ver a través de ese velo al lugar santísimo. Ahora, hermanos, nosotros tenemos acceso. Y ese lugar santísimo era donde estaba la misma presencia de Dios. O sea, Dios moraba allí y se podía ver la gloria de Dios. Entonces, hermano, vuelvo y le digo, no es tanto un lugar, sino más bien una presencia personal. Se trataba de una persona, no es el sitio como tal, sino es Dios. Dios mismo estando ahí con nosotros. Para yo estar en la presencia de Dios, yo no tengo que ir al templo judío, yo no tengo que levantar un tabernáculo, yo no tengo que ir a la iglesia, entre comillas, ¿verdad? Al templo a donde nosotros nos congregamos. La iglesia somos nosotros, pero Dios no está limitado a un lugar geográfico. Su presencia puede ser accesada en cualquier lugar y en cualquier momento. Fue allí, a la misma presencia de Dios, que Dios llevó a David durante sus batallas, durante toda su vida. Fue allí, hermanos, donde David se encontró a sí mismo encerrado con Dios. Él se aisló muchas veces del mundo que lo rodeaba. O sea, pudiéramos decir de una forma propia al tiempo que estamos viviendo, él se aisló. Él se puso en cuarentena en la presencia de Dios. Y hermano, yo quiero que usted entienda que hay un lugar al que usted y yo podemos huir durante las aplastantes batallas que se desatan sobre nosotros. Un lugar que nos brinda tranquilidad, un lugar que nos brinda paz, un lugar que nos brinda consuelo en la increíble y majestuosa presencia de Dios mismo. Dios tiene un lugar secreto para ti, pero Dios también tiene un lugar seguro para ti. David dice en este versículo que Dios lo ocultaría en su morada. Dice el versículo 5 que le ocultará en lo reservado de la morada de Dios. Y esto es interesante,
Voy a tratar de explicártelo, pero en el pasado, la morada de un rey en tiempos de guerra era una carpa que se levantaba, se erigía en medio del campamento del ejército. Era una tienda real, pudiéramos llamarle como un pabellón. Era una tienda diferente a todas las demás, con todos los lujos, con todos los botones y todas esas cositas, ¿verdad? Porque era la tienda del rey y estaba justo en medio del campamento. Alrededor de esa tienda en específico se acomodaba un ejército especial. Eran, por así decir, los mejores de los mejores, los guardaespaldas del rey. Ellos acomodaban sus tiendas, o se acomodaban rodeando la tienda del rey, y rodeándolos a ellos estaba el resto del ejército, el resto del campamento. Entonces, hermanos, con todo el ejército acampando alrededor de la tienda del rey, del pabellón del rey, la morada del rey entonces era el lugar más seguro en el campo de batalla. Y entonces, hermanos, los que tenían la suerte y la dicha de estar allí en el pabellón del rey, estar con el rey en su tienda, y eso no era un privilegio que se le daba a todas las personas, sino solo a ciertas personas, aquel que tenía la oportunidad de entrar a ese pabellón y estar en esa tienda, disfrutaba de la protección y de las atenciones del rey. Entonces, hermanos, a medida que las batallas de la vida se desatan sobre nosotros, nosotros estamos a salvo en el pabellón del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, la Biblia nos dice que tu vida y mi vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3:3. Entonces te pregunto, ¿podría haber un lugar más seguro en todo el universo? Claro que no. Estamos en el pabellón del Rey. Aquellos que hemos entrado en su pabellón, estamos protegidos por Él. Y hermanos, aún mientras las batallas se agitan a nuestro alrededor, nosotros recibimos la paz, recibimos la seguridad y la alegría del Rey mismo. ¿Por qué? Porque estamos en su pabellón, estamos ocultos en lo reservado de su morada. Hermanos, esto es una promesa grandiosa. O sea, ningún enemigo puede penetrar las defensas y entrar en este lugar tan secreto y tan seguro, tan privado. Está completamente protegido, está resguardado. Y hermanos, esto nos permite enfrentar las tormentas de la vida con esperanza. Esto fue lo que le dio victorias a David. Esta fue la seguridad que se apoderó del corazón de Daniel, por ejemplo. Este fue el conocimiento que permitió que Pablo continuara a pesar de tantos sufrimientos. O sea, el saber que su vida está resguardada, está segura, está escondida, está oculta en lo reservado de la morada de Dios. Dios tiene un lugar secreto, un lugar seguro, y este lugar es un lugar singular, hermano. La Biblia dice de que David tiene esta seguridad, de que incluso aun cuando la vida amenaza con ahogarlo, el Señor lo pondría sobre una roca, un lugar firme. Una roca está quieta, una roca no se mueve, una roca es dura, una roca no cede fácilmente. Y David estaba convencido de que en esos momentos de adversidad y de batallas, Dios lo pondría en una roca, lo pondría sobre una roca. Eso es lo que dice el texto. Dice, sobre una roca me pondrá en alto. Y nosotros entendemos, hermanos, que aquí la roca en realidad se está refiriendo no a otra cosa, sino al Señor Jesucristo mismo. O sea, Él es la roca eterna. Él es esa piedra angular. Él es la roca de la eternidad. Él es la roca de nuestra salvación. El Salmo 40 es precioso porque explica cómo pasa eso, cómo Dios, ¿verdad?, nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y luego dice, y puso mis pies en roca firme. Ese es Jesús, ese es Dios. Entonces, David entendía esto, hermano. La roca
de la que se está hablando aquí, ya más físicamente, es una roca escarpada, es una roca alta, una roca como con acantilado, no es un peñón redondo, es una roca que se levanta, una roca que se erige, se exalta por encima de todo. Ella sobresale por encima de todas las batallas que se desarrollan a sus pies. Es una roca alta. Una roca que permite que aquellos que montan sus alturas, que aquellos que se encuentran en su cima, se eleven muy por encima del tumulto que hay debajo de ellos. Hay gran calma, hay gran paz, hay silencio allá arriba, mientras que todo parece ser caos allá abajo. Y hermanos, Dios nos promete que nosotros tenemos un lugar de refugio. Y que ese lugar nos va a elevar muy por encima de los mares tormentosos que amenazan con ahogarnos. Y yo quiero que note, hermanos, que David está hablando de todo esto. Y en todo lo que David está diciendo aquí, David no hizo nada. David no tuvo que hacer nada. David tiene una actitud pasiva ante todo lo que está sucediendo en estos versículos. David no hizo nada por él. En realidad, Dios hizo todo por David. Todo esto lo hace Dios por David. Y todo esto lo hace Dios por sus hijos, por los creyentes. Hermanos, el creyente no tiene que hacer nada. Estas son cosas hechas por el Señor para nosotros, sus hijos. Y por todo esto, David termina diciendo en el versículo 6: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. David reconoce que todos estos beneficios se los da el Señor y que él no tiene nada que hacer, y por esa razón él dice: Señor, yo voy a alabarte. Yo voy a adorarte, yo voy a presentar sacrificios de júbilo, yo me voy a gozar, yo voy a cantar, yo voy a entonar alabanzas a ti. ¿Por qué? Porque reconozco que todo esto lo has hecho tú por mí. Y yo no he tenido que mover un dedo. Qué bueno es Dios, hermano, y qué lección para nosotros tan tremenda la de David. Hermano, cuando nuestra esperanza se vuelve una realidad, ¿verdad? O sea, nuestra confianza en Dios nos da esperanza, nuestro compromiso con Dios nos da esperanza, y nuestro consuelo por Dios nos da esperanza. Y esa esperanza que nosotros tenemos es una esperanza que nos visita, es una esperanza que se vuelve realidad. Esa confianza que Dios permite que tengamos en Él no nos deja ser avergonzados, hermano. Entonces, cuando esa esperanza se vuelve una realidad, cuando el Señor llega a nuestra vida y, por ejemplo, nos rescata porque nosotros estamos convencidos de que el Señor lo va a hacer, o cuando el Señor nos libra del enemigo, o cuando el Señor nos fortalece en medio de una prueba, nosotros debemos, hermanos, apresurarnos a su presencia con el deseo y con la meta de alabarle y de ofrecerle la adoración que Él se merece, darle la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor hizo lo que prometió. Y nosotros, hermanos, debemos responder de esa forma. Entonces, amado, te pregunto, ¿estás peleando alguna batalla hoy? De seguro que sí. Yo sé que todos nosotros, todos los que están conectados ahora mismo, inclusive sus siervos, todos estamos enfrentando batallas. Todos, hermanos. Batallas grandes, pequeñas, batallas difíciles, batallas un poquito más sencillas, pero todos estamos enfrentando batallas. Entonces yo sé que la respuesta es sí a esa pregunta. Pero la verdadera pregunta es, en medio de tus batallas, ¿tienes esperanza? ¿Acaso tienes esperanza? ¿Acaso tienes la profunda confianza en que todo va a estar bien? ¿En que todo va a salir bien? ¿En que el final de este episodio en realidad va a ser tu bendición, tu beneficio? Yo no creo que tenga que recordarte esta maravillosa promesa, pero te la voy a recordar. La Biblia dice de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas ellas, sin faltar una.
Entonces, amado mío, eso quiere decir de que aún esta batalla en la que te encuentras ahora mismo forma parte de ese plan de Dios, ese propósito de Dios de ayudarte para bien. Entonces te pregunto, yo sé que tienes batallas, pero ¿tienes esperanza en medio de tus batallas? Y amado, si es así, si tú tienes esperanza en tu Dios, si tú tienes confianza y estás comprometido y el Señor te consuela, entonces tienes esperanza. Y si tú tienes esa esperanza, yo te animo a que tú le des gracias a Dios en esta noche. Yo te animo a que tú te arrodilles delante de Dios, ahí en tu casa, que hagas un altar familiar y que te pongas en una posición, en una actitud reverente ante Dios y le alabes, le des gracias. ¿Por qué? Porque tienes esperanza. Y esa esperanza, hermanos, no avergüenza. Ahora, tal vez hay alguien sintonizado en esta noche que no tiene esperanza. Te falta esperanza. Te falta la esperanza en medio de tu batalla. Y si es así, yo quiero compartirte un versículo que es muy especial para mí. Este versículo ha sido una bendición para mí por unos 11 años tal vez. Y está muy cerca de mi corazón. Te voy a dar la cita porque quiero que la escribas. Y quiero que lo busques más tarde. Romanos 15:13 dice esto. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amado, nuestro Dios es el Dios de esperanza. Y Él quiere llenarte de gozo, y Él quiere llenarte de paz, y Él quiere que tú abundes en esperanza, Él quiere que tú tengas más esperanza. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿te hace falta esperanza? Ve al Dios de esperanza. Humíllate ante Él. Dile, Señor, yo necesito que tú me des esa esperanza. Yo reafirmo mi confianza en ti, Dios. Yo renuevo mi compromiso contigo, Dios. Y yo reposo en el consuelo que tú me das. Hermano, escúcheme bien. Si usted hace eso, usted va a disfrutar de esperanza. Y la esperanza, como decía yo al principio, es algo que necesitamos y que necesitamos en grandes cantidades. El Dios de toda esperanza te la puede dar. Te voy a invitar a que tú cierres tus ojos y que tomemos un tiempo y oremos, le demos gracias a Dios. Y amado, si tú necesitas esperanza, ve a Dios, pídesela, que Él te la puede dar. Y si tú dices, yo estoy confiado en mi Dios, yo estoy comprometido y el Señor es mi consuelo, yo tengo esperanza. Oh, hermano, dele gracias a Dios, porque en un tiempo como este, tener esperanza es oro. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo quiero darte las gracias, Señor, porque tú has hablado. Tu palabra es ese bálsamo, es refrigerio. Nos ha refrescado hoy. Señor, qué lindo es saber que entre todas las demás cosas que tú eres y haces por nosotros, saber hoy que tú eres el Dios de esperanza. Y saber que tú deseas llenarnos de gozo y llenarnos de paz para que nosotros podamos disfrutar de mucha esperanza, Dios.
¿Qué sería de nuestra vida enfrentando todas estas batallas sin tener la esperanza, la expectativa de algo mejor mañana? Dios, gracias porque tú eres nuestra esperanza. Y Cristo, gracias porque tú en nosotros eres nuestra esperanza de gloria. Y gracias, Señor, porque entre las cosas que nosotros estamos esperando, confiados, está el que no moriremos, sino que resucitaremos contigo y viviremos para siempre, Señor. Gracias porque sabemos que esta vida es corta, pero tenemos la esperanza de un futuro mejor y mucho más brillante mañana. Gracias, Señor, porque sabemos de que no importa lo que pase en esta vida, estamos seguros en ti. Y eso, Señor, es nuestra esperanza. El día que cerremos nuestros ojos aquí, los abriremos en tu majestuosa presencia y nos vamos a gozar porque nuestra esperanza se hizo una realidad. Padre, gracias porque tú eres fiel a todas esas promesas. Y nosotros hoy podemos ser animados recordando esto, Dios, que nuestra confianza en ti nos da esperanza, que nuestro compromiso de buscarte, de amarte y Señor, de apoyarnos en ti, nos da esperanza. Y también, Dios, que tú eres quien nos consuela. Y por eso nosotros estamos llenos de esperanza. Esa esperanza que no avergüenza. Padre, cumple tu propósito en cada hogar, en cada alma que ha estado expuesta a este mensaje. Tú has hablado de una forma única, particular, personal. Por favor, Señor, cumple tu propósito en cada hermano. Aquel que se goza por su esperanza, que se goce, Dios. Y aquel que tal vez te ha pedido humildemente que le ayudes a tener esperanza de algo mejor mañana. Por favor, Señor, llénale de esperanza, llénale de gozo, llénale de paz, consuélale. Permite que pueda confiar en ti. Te agradecemos todo esto, Señor, este tiempo maravilloso en tu palabra y también exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros a tener esperanza. Gracias por esta noche. Bendícenos a todos, Señor. Te amamos, confiamos en ti y te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga siempre.